El otro día escuché decir que la Iglesia Católica no es un hotel de santos, sino un hospital de pecadores. Y hay que ubicar esto en un contexto, y es en el contexto de explicar o de decir que efectivamente en la Iglesia Católica habemos muchos pecadores, e incluso por lo que podemos ver en la televisión, por ejemplo, cuando salen ahí en la nota roja de los noticieros, algunos con su crucifijo, con su rosario, o simple y sencillamente cuando se ve por la calle a algunos católicos pues en malas condiciones y que se sabe que son católicos, o incluso en puestos importantes en donde nosotros vemos cómo se aprueban leyes, se aprueban reformas incluso constitucionales que efectivamente van en contra de la enseñanza de la doctrina católica. Y esas personas, cuando se les cuestiona si son católicos, ellos efectivamente dicen que sí. Pero cuando se les cuestiona de que por qué están autorizando, por qué están legislando o por qué están aprobando algunas leyes que van en contra de la doctrina católica, no saben qué contestar y dan su respuesta pues diplomática y política, que al final de cuentas no responde y no dice nada. Y también en los hogares vemos cómo pues algunas ciudades se disputan el muy honroso privilegio de ser las ciudades con más número de divorcios, o que se están peleando por a ver cuáles son las primeras que aprueban el aborto o que aprueban los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y los que ya lo aprobaron ahora están tratando desesperadamente, tratando de quedar bien con no sé quién, porque no es con Dios, de ver cuáles son las primeras que aprueban las adopciones de este tipo de matrimonio ya legalizados, las adopciones de niños en este tipo de matrimonios. Y son católicos muchos de ellos, los que aprueban estas leyes, los que promueven estas leyes, o los que se van a ver beneficiados por estas leyes. Son católicos también muchos que trabajan en clínicas abortistas. Podemos hacer una larga lista y en determinado momento alguien que es anticatólico aquí dice, ¿lo ven? Ahí está la prueba. Un católico está admitiendo que eso pasa, y eso que no ha hablado de los casos que se conocen y de los que no se conocen de sacerdotes, porque todos sabemos ese tipo de escándalos, cómo nos han dañado como iglesia. Y dirán, pues ahí están, miren, ya ven que es cierto. Y pues Jesús lo sabía. Jesús sabía esto, y no es honroso decirlo. Y no es motivo de orgullo decir que la Iglesia Católica es un hospital de pecadores, no tanto un hotel de santos. Hay algunas otras iglesias o denominaciones que sí enarbolan esa bandera y dicen, nosotros somos todos santos. Pero habrá que recordar un ciclo sin fin que Jesús estaba anunciando y estaba diciendo que iba a suceder. En algún texto bíblico, en algún video anterior, vimos cómo Jesús decía que en su iglesia era imposible que no hubiera escándalos, porque Jesús iba a fundar una iglesia dinámica, una iglesia en movimiento, que si bien lo óptimo, lo adecuado, lo conveniente, no es que siempre haya pecadores a que convertir, pecadores a quienes confesar,
inconversos que se tienen que convertir. Eso no es lo óptimo y lo ideal. Sin embargo, Jesús, en la parábola del samaritano, estaba anunciando lo que iba a suceder en su iglesia, cuál era la función de su iglesia y de los que pertenecemos a su iglesia. Recordamos que a aquel hombre que iba en el camino, lo asaltaron unos ladrones y lo dejaron ahí tirado, sin pertenencias, golpeado, medio muerto. Recordamos aquello y recordamos que lo dejaron ahí tirado en el camino y pasaron dos hombres. Si nos detuviéramos a analizar, que no es el caso, cuáles eran aquellos hombres, podemos decir que eran los que estaban preparados, los preparados o que tenían un puesto muy importante y también representan a la jerarquía de la iglesia. Y al detenernos un poquito al decir esto, ahí estaban representando a los hombres de la iglesia, a los hombres preparados y enterados, que de los que se hubiera podido esperar que se detuvieran a auxiliar a aquel hombre que estaba en el camino, herido, tirado, y sin embargo lo rodean. Y podemos ver aquí entonces a todos aquellos que dicen, no, pues en mi iglesia todos somos santos, porque le rodean a los que están ahí tirados en el camino, porque fueron golpeados por los ladrones, que son los pecados, que son las tentaciones. Las tentaciones llegaron, los atraparon, se convirtieron en pecado, y entonces al final de cuentas sabemos que el pecado paga. Al final de cuentas sabemos que por mucho que disfrutemos un pecado, por mucho que nos represente confort, por mucho que nos dé satisfacción o tranquilidad económica, es temporal. El pecado tarde o temprano tenemos que pagarlo. Y cuando lo pagamos, muchas veces ese pecado al final nos deja sin dinero, sin familia, sin prestigio, sin ánimo, sin esperanzas. Nos deja peor que como estábamos. Y así encontró aquel samaritano, después de que otros lo rodearon, llegó el samaritano, que es Jesús, y vio a aquel hombre, a aquella mujer ahí tirada, golpeada por su pecado, olvidada, ya rodeada por los demás, ya nadie le presta atención. Y ahí estaba medio muerto, a punto de morir, y quizá ya quería morir, como muchos en la actualidad, que pues llega un momento en que ya no quieren vivir. Y algunos atentan contra su vida y otros no solo atentan contra su vida, sino que logran quitársela. Porque ya no tienen esa ilusión, esa esperanza, ya no hay nada para ellos aquí. Sin embargo, aquel hombre se detiene, y es Jesús, y es el samaritano, y atiende a aquel hombre, empieza a untarle aceite, empieza a darle agua, empieza a atenderlo con lo que trae, y lo sube en su cabalgadura, y se lo lleva. Jesús hace eso por nosotros, llega, nos atiende ahí donde estamos, nos da los primeros auxilios. Sin embargo, Él sabe que nuestro proceso de recuperación va a requerir más tiempo, va a requerir más cuidados, y entonces Él nos sube a su cabalgadura y nos lleva a donde llevó aquel samaritano, a aquel hombre herido. Lo llevó a la posada, y la posada es la iglesia. Una iglesia que no tiene cerradas las puertas a los pecadores que trae Jesús. Una iglesia que tiene las puertas abiertas, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas sido, no importa que nunca te hayas parado en ella. Esa iglesia está abierta y te recibe. Aun cuando ya no merezcas nada, según tú y según el mundo, según tu familia, según tus conocidos, según todos los que saben que tú haces y has hecho, y que ya no mereces nada de nadie, esa iglesia te recibe. ¿Por qué? Porque es Jesús el que te trae a la iglesia, a esa posada. Ahí te sigue atendiendo como aquel samaritano atendió a aquel hombre. Ahí aquel hombre siguió atendiendo al hombre herido. Y no solo eso, sino que le dijo al posadero, y aquí el posadero pues somos todos los que estamos en la iglesia,
y que ya estamos en condiciones de cuidar al herido que llega, al herido que trae Jesús, al pecador que Jesús encontró por allá tirado y que ahora dice, ahora yo me voy a encargar de él, lo voy a sanar y voy a hacer de este un hombre sano, un hombre diferente. Se quedó sin nada, ya nadie lo quiere. Se quedó solo en la vida, ya nadie lo estima, ya nadie lo espera, pero yo sí. Aquel samaritano recogió al hombre medio muerto y dijo, este hombre tiene que volver a la vida, no lo puedo dejar morir. Y lo llevó a la posada y Jesús nos lleva a la iglesia y nos dice a los que ya estamos en la iglesia lo que aquel samaritano le dijo al posadero, cuídalo, atiéndelo, cuídalo por mí y mira, te voy a dejar estas monedas. Aquel hombre le dejó 2 denarios al posadero y le dijo, si algo gastas de más por cuidarlo, yo te lo pagaré a mi regreso. Y Jesús le ha dado a la iglesia dones y a nosotros nos ha dado dones y carismas, nos ha dado esas monedas para que nosotros podamos atender a aquel hombre que está herido, aquel hombre pecador, aquel hombre que Jesús ahora trae y lo trae a su iglesia para que lo sigamos cuidando hasta que un día Él se fortalezca, reviva y pueda ser un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre rescatado por aquel samaritano que luego se fue ¿a qué? A traer a otro hombre herido que se iba a encontrar en el camino. Y entonces así es la dinámica de la iglesia, por la cual en la iglesia católica siempre hay un pecador nuevo, siempre hay un borrachito nuevo, siempre hay un adicto nuevo, siempre hay un adúltero, un ladrón, un corrupto nuevo, siempre hay una señora o un señor que del rumor hace su disfrute, hace su hobby. Siempre va a pasar eso, porque el Señor siempre está buscando y no detiene su búsqueda, y cuando encuentra a un pecador, ¿a dónde lo lleva? A la posada. Y siempre habrá entonces en 1, 2, en 3, en 5 habitaciones un pecador nuevecito, recién traído, que ahora sí quiere escuchar, que ahora sí quiere saber de Jesús, que ahora sí quiere convertirse y seguirá su camino hasta que se convierta y algún día, ya vivo, ya sano, ya enterado, ya sabiendo lo que le pasó, por qué los ladrones lo atacaron y lo vencieron de esa forma, ahora ya sabiendo que se quedó sin nada, pero que ahora puede tener más si se queda ahí, en esa posada, ayudando a otros que estaban igual que él. Él empezará también entonces a servir, a cuidar a otros, y siempre habrá otros. Y ese será el secreto del por qué los que estamos en la iglesia católica atendemos al que llega y entendemos al pecador y lo recibimos y lo esperamos hasta que sane, porque nosotros mismos en alguna ocasión utilizamos el hospital de aquella posada. Ahora quizá ya ocupamos otra habitación staff, la habitación de servicio, la habitación de los que son equipo. Ahora ya estamos sirviendo y ayudando a los nuevos que llegan, pero en algún momento utilizamos la sección de hospital de aquella posada. Y entonces por eso entendemos al pecador que llega, porque nosotros también en alguna ocasión llegamos así por la puerta de la posada, sangrando, heridos, llorando, sin nada, a punto de morir, traídos por Jesús. Jesús no se detiene y no se va a detener ante las críticas y ante los comentarios que dicen, la iglesia de Jesús no puede ser esa, porque ¿cómo es que la iglesia de Jesús está llena de pecadores? Pues Él no se detiene porque para eso le sirve su iglesia. Para eso le servimos los que estamos en su iglesia. Porque al final de cuentas Jesús quiere la salvación de todos, no solo de los buenos.
Y Él no pinta una raya como cuando estamos haciendo fila en algún lugar y la cajera va a ir a almorzar, o el que está atendiendo aquella ventanilla va a almorzar y nos dice, voy a atender hasta aquí. Jesús no hace eso. No atiende a las críticas, no atiende a esos comentarios, y Él sigue buscando y sigue encontrando. Y mientras siga encontrando pecadores en su camino, Él los seguirá llevando a su iglesia. Y los que estamos en ella, pese a las críticas y a los comentarios de que en aquella iglesia solo hay pecadores, pues seguiremos trabajando. Y habría que hacer una precisión, porque sí, efectivamente, habrá muchos pecadores en el área de hospital. Habrá ex pecadores como posaderos. Pero habrá muchos todavía en el camino que estarán esperando que el samaritano pase para recogerlos. Y habrá otros todavía que no han llegado a ese momento, que no han llegado al momento de estar tirados ya, golpeados por los pecados, sino que apenas están coqueteando con ellos, apenas están dilucidando si entran o no entran a ese mundo que les está ofreciendo maravillas. Y ese será el ciclo sin fin. Siempre habrá pecadores que levantar del camino y llevar a la posada que es la iglesia. ¿Qué le vamos a hacer? En este mundo imperfecto, así son las cosas. Amén.